Eres mi empleada, no mi madre, dijo mi hija mientras confiscaba mi salario. En secreto, le di mi único sándwich al mendigo de la puerta. Él tomó mi muñeca, me arrancó la máscara y reveló: Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Élida y tengo 64 años. Nunca pensé que, a mi edad, estaría limpiando los pisos de mármol de la casa de mi propia hija, pero la vida tiene formas extrañas de doblegarnos. Cada mañana me despierto a las 5:30 en el pequeño cuarto de servicio que Elvira me asignó en su mansión de Coral Gables. No tiene ventanas, solo una cama individual y un armario donde guardo mis 3 uniformes idénticos. Elvira tiene 38 años y vive como si el mundo le debiera todo. Desde que murió mi esposo hace 6 años y perdí nuestro apartamento, ella me rescató con una propuesta que sonaba generosa: vivir en su casa a cambio de ayudar con las tareas domésticas. Lo que no me dijo fue que me convertiría en su empleada personal, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche por $250 a la semana. Esa mañana era especial, según Elvira. Había invitado a sus amigas del club de tenis para un almuerzo que, por supuesto, yo debía preparar y servir. Me levanté, como siempre, antes del alba. Preparé el café, limpié la cocina de acero inoxidable hasta que brillara y comencé a cocinar para 8 personas. A las 11, Elvira bajó las escaleras de mármol con tacones que resonaban como martillazos. Llevaba un vestido blanco que costaba más que mi salario de un mes. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que conocía demasiado bien, como si fuera un mueble que no terminaba de convencerle. Mamá, necesito que uses el delantal azul hoy, no el blanco. Y cuando sirvas, no hables a menos que te pregunten algo directamente. Mamá. Esa palabra sonaba vacía viniendo de sus labios. La obedecí en silencio, como siempre. Me cambié el delantal y seguí cocinando, sintiendo cómo el vapor de las ollas hacía que el pequeño espacio se volviera sofocante. Las amigas de Elvira llegaron a mediodía, todas perfectamente arregladas, con bolsos que valían más de lo que yo ganaba en un año. Se instalaron en el comedor principal, riendo y hablando de sus últimas vacaciones en Europa, mientras yo iba y venía desde la cocina, sirviendo platos que había preparado con mis propias manos, pero que ellas veían aparecer como por arte de magia. Todo iba bien hasta que serví el postre. Era una tarta de limón que había hecho desde cero, con una receta que mi madre me enseñó cuando Elvira era niña. Al colocar el plato frente a una de las invitadas, mi mano tembló ligeramente. No sé si fue el cansancio o los nervios, pero el tenedor se deslizó del plato y cayó al suelo de mármol con un tintineo metálico que resonó por todo el comedor. El silencio fue inmediato y pesado. «¡Dios mío!», exclamó Elvira, levantándose de su silla. «¡Mira lo que has hecho!». Me agaché rápidamente a recoger el tenedor, murmurando disculpas, pero Elvira no había terminado. «¿Sabes cuánto cuesta este mármol? ¿Tienes idea de lo que cuesta pulirlo si se raya?». Sus amigas me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Algunas desviaron la vista hacia sus platos, otras intercambiaron miradas significativas. Yo seguía agachada, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. «Elvira, quizá», comenzó a decir una de sus amigas, pero mi hija la cortó con un gesto. «No, Margaret, esto no puede seguir pasando». Se dirigió hacia mí con pasos firmes. «Dame la mano». Confundida, extendí mi mano derecha. Elvira la tomó y, frente a todas sus invitadas, sacó de mi palma los billetes arrugados que constituían mi salario semanal. «Esto va para cubrir los daños», dijo, contando los billetes uno por uno. $50 por el pulido del mármol. Mi corazón se detuvo.
Esos $250 eran todo lo que tenía. Sin ellos no podría comprar mis medicinas para la presión arterial, no podría guardar nada para emergencias. Pero lo peor no era el dinero, lo peor era la humillación. Elvira, por favor, susurré, pero ella ya había guardado los billetes en su bolso. Y para que quede claro, continuó, alzando la voz para que todas sus amigas la escucharan, eres mi empleada, no mi madre. Cuando estés trabajando, mantente profesional. Eres mi empleada, no mi madre. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho, algo que llevaba meses agrietándose, pero que finalmente se rompió por completo. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no las dejé caer, no delante de esas mujeres que ya me veían como una sirvienta incompetente. «Disculpen», murmuré. Salí del comedor con la poca dignidad que me quedaba y me refugié en la cocina, apoyando las manos temblorosas sobre la encimera de acero inoxidable. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada. Una mujer de 64 años, con el cabello gris recogido en un moño desprolijo, vestida con un delantal azul que la hacía invisible. ¿Cuándo había dejado de ser la madre de Elvira para convertirme en su empleada? ¿Cuándo había permitido que mi propia hija me tratara como a una desconocida que necesitaba caridad? Recordé cuando Elvira era pequeña y se enfermaba. Yo me quedaba despierta toda la noche tomándole la temperatura, llevándole agua, cantándole las canciones que mi madre me cantaba a mí. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, el orgullo que sentí el día de su graduación universitaria. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Dónde estaba mi hija que alguna vez sentía admiración por mí y hoy solo me veía como una carga que compartía el nombre de mamá? En todo ese tiempo, mi reflejo no parpadeó. Creo que en ese momento decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir dejando que mi hija me tratara así. No podía permitir que me humillara con las amigas de su club, ni incluso en la intimidad. Decidí que era hora de recuperar mi dignidad, aunque eso significara perder lo único que tenía, el lubro de Indimita, su cuarto secreto, después del incidente con el delantal azul y el dinero confiscado. Elvira volvió a sentarse en su silla como si nada hubiera pasado, tratando de retomar la conversación con sus amigas. Pero la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Todas forzaban las sonrisas, mirando hacia sus platos de postre sin verdadero interés. Yo escuchaba desde la cocina cómo la atmósfera se había vuelto tensa, mientras lavaba los platos con una ferocidad que no correspondía con la tarea. Cada golpe de la porcelana contra el cerámico era como si estuviera arrojando toda mi rabia y frustración contra el mundo. Elvira no me dijo nada cuando el almuerzo terminó. No me devolvió el dinero que me había quitado. Llegó la noche y me fui a mi cuarto sin melena. Al día siguiente me levanté a la misma hora que siempre, a las 5:30, pero hubo algo diferente. Cuando preparé el desayuno, hice una rebanada extra de pan con mermelada y jamón. El pan era un poco viejo, pero la mermelada era casera. La había hecho yo con los melocotones que me había regalado el verdulero. Sabía que el mendigo, el hombre que siempre estaba sentado en la acera justo frente a la casa, estaría allí, como cada mañana. Así que salí con el pequeño paquete en mano y me acerqué a él. Era un hombre de edad indefinida, con la barba larga y la ropa desgastada por todo el mundo. Me acerqué con cautela. Siempre tenía cuidado de no acercarme demasiado, pero siempre le entregaba la ayuda. «Un poco de comida», le dije, extendiéndole la mano con el doblez de servilleta en el que había envuelto el sándwich. Él alzó la vista, y sus ojos, que estaban casi ocultos por la máscara de polvo y los cabellos desgreñidos, me miraron con una expresión que no pude descifrar. Tomó el sándwich con su mano enguantada y murmuró, «Gracias», mientras se alejaba. Escuché la voz de Elvira desde la ventana. Ya había bajado a desayunar. «¿A qué hora eres madre?»
¿Y a qué hora mi empleada?, dijo en voz baja, pero con suficiente fuerza para que la escuchara. Por supuesto, ella no había notado a mi amigo envuelto, solo mi pequeña tarea de caridad. Casi no era un asunto para la discusión. Pero Elvira era eso. Veía el peligro en todo. Todo estaba mal con mi comportamiento. Ese hombre era el problema, y yo era el problema que lo creaba. Solo un poco de comida. Es lo mismo. Los estás alentando a quedarse en el barrio. Su tono se volvió más duro. Margaret me dijo que sus vecinos están preocupados. Este es un barrio respetable, mamá. Otra vez esa palabra, mamá, dicha como si fuera una molestia, como si mi comportamiento fuera un reflejo vergonzoso de ella. Solo es un hombre que tiene hambre, Elvira. Es un problema. Se dio la vuelta para mirarme directamente. Y tú eres parte de mi casa. Lo que hagas me afecta a mí también. Le pregunté sin poder contener mi curiosidad. Él vaciló un momento. El tiempo pasa diferente cuando no tienes un hogar. No era realmente una respuesta, pero algo en su tono me dijo que no debía presionar más. El sexto día, Elvira me encontró preparando 2 sándwiches en lugar de 1. ¿Qué estás haciendo? Su voz tenía esa tensión que reconocía como preludio de una explosión. Preparando mi almuerzo. Son 2 sándwiches. Uno es para mí. El otro... No terminé la frase. ¡Suficiente!, gritó, golpeando la encimera con la palma de la mano. Te prohíbo expresamente que sigas alimentando a ese vagabundo. ¿Me escuchaste? El sonido del golpe me sobresaltó. Elvira, por favor, solo es un poco de comida. No me importa. Vas a espantar a los vecinos respetables de este barrio. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Y si te veo hacerlo otra vez, te descontaré $20 de tu salario por cada vez. $20. Era casi todo lo que me quedaba para comer durante una semana completa. ¿Entendiste?, insistió. Sí, murmuré, sintiendo cómo mis mejillas ardían de humillación. Pero esa tarde, cuando Elvira salió a su clase de pilates, desafié su orden. No podía dejar que ese hombre pasara hambre solo porque mi hija se preocupara por las apariencias. Tomé mi sándwich completo y salí de la casa. El mendigo estaba donde siempre, pero esta vez parecía estar esperándome. Cuando me acerqué, se incorporó ligeramente. No tengo que hacerlo, le dije, extendiéndole todo mi almuerzo. Mi hija dice que molesto a los vecinos. Él tomó el sándwich, pero no comenzó a comer de inmediato como solía hacer. ¿Su hija vive aquí también? Es su casa. Yo trabajo para ella. ¿Trabaja para su propia hija? Había algo en su tono que no supe identificar. ¿Sorpresa? ¿Indignación? Es complicado, murmuré, sintiendo la vergüenza habitual al explicar mi situación. ¿La trata bien? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Nadie me había preguntado eso jamás. Ella me da un lugar donde vivir, respondí, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Él me miró durante un largo momento. Eso no es lo que pregunté. No pude responder. Si admitía la verdad en voz alta, tendría que enfrentarla por completo. Tendría que aceptar que mi propia hija me trataba peor que a una empleada cualquiera, que me humillaba, que me robaba mi salario, que me había convertido en una sombra en su casa perfecta. Tengo que irme, dije rápidamente, dándome la vuelta. «¿Señora?», me llamó suavemente. Me detuve, pero no me giré. El amor verdadero no viene con condiciones, y la familia verdadera no se basa en el miedo. Sus palabras me siguieron mientras subía las escaleras de mármol hacia la puerta principal. Había sido tratada como una empleada por mi propia hija, pero admitirlo significaba tener que hacer algo al respecto, y eso me aterraba. «Tengo que irme», dije. Esta vez él no me detuvo. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, apretando la rosa blanca contra mi pecho, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mendigo tenía secretos conectados con mi pasado de formas que jamás habría imaginado, y la verdad que estaba a punto de revelarse iba a mostrarme que, a veces, los ángeles llegan disfrazados de extraños.
El octavo día cambió todo. Elvira había salido para una cita en el spa que duraría toda la mañana, y yo aproveché para limpiar a fondo su estudio. Mientras organizaba sus papeles, encontré algo que me heló la sangre. Una carta del banco amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa. Aparentemente, Elvira había estado mintiendo sobre su situación financiera. La mansión estaba a punto de ser embargada. Mi mente se aceleró. Si perdía la casa, ¿qué pasaría conmigo? ¿Tendría que volver a vivir en la calle? A los 64 años, con mi salud deteriorada y sin ahorros, la perspectiva me aterrorizó. Guardé la carta exactamente donde la había encontrado e intenté continuar con mis tareas, pero mis manos temblaban. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Salí al jardín delantero y, como siempre, allí estaba él. Pero esta vez, algo era diferente. El mendigo no llevaba su sombrero gastado y pude ver su rostro completo por primera vez. Tenía facciones finas, una barba cuidadosamente descuidada y esos ojos claros que siempre me habían parecido fuera de lugar tenían una intensidad que me hizo detenerme en seco. «Buenos días, Elida», me saludó. Su voz sonó más ronca que de costumbre. «Buenos días», respondí automáticamente, pero algo dentro de mí se agitó. Me acerqué como todas las mañanas, con mi sándwich dividido por la mitad, pero cuando se lo entregué, no lo tomó de inmediato. «Elida», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Necesito contarle algo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué cosa?». En lugar de responder, se llevó las manos al frente y comenzó a tirar de algo cerca de sus orejas. Al principio no entendía qué estaba haciendo, hasta que vi cómo se desprendía lo que parecía ser una máscara. No era una máscara completa, sino una prótesis de látex que estaba usando para alterar la forma de su rostro. La barba falsa cayó al suelo, revelando una mandíbula firme y bien afeitada. Se quitó los guantes rotos, mostrando manos cuidadas, con uñas perfectamente arregladas, y finalmente se enderezó por completo, y pude ver que era más alto de lo que había aparentado. Frente a mí ya no había un mendigo. Había un hombre de unos 45 años, bien parecido, vestido con ropa sucia que ahora entendía que era un disfraz. Me quedé paralizada, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Mi nombre es Martín Alejandro Castro», dijo, con una voz clara y educada, completamente diferente a la ronca que había estado usando, «y tengo que darle las gracias». «¿Gracias? ¿Por qué?», logré susurrar. «¿Quién es usted? ¿Por qué me ha estado mintiendo?». Se acercó un paso, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque necesitaba saber qué clase de persona es usted, y ahora lo sé». «No entiendo nada». «Elida, ¿recuerda el 5 de diciembre de 1999? La fecha me golpeó como un martillo. Claro que la recordaba. Era el día que había cambiado mi vida para siempre, aunque por razones muy distintas a las que ese extraño parecía sugerir. «Sí», dije lentamente. «Estaba lloviendo. Usted caminaba por la calle 8 con 2 bolsas de mercado pesadas. Llevaba un abrigo narino oscuro y había salido tarde del trabajo». Mi respiración se entrecortó. «¿Cómo puede saber eso?». Había un joven, de unos 20 años, que cruzaba la calle sin mirar. Un auto venía a gran velocidad. El conductor estaba distraído, hablando por teléfono. Las imágenes regresaron a mi mente con una claridad dolorosa. Usted gritó para advertirle. Dejó caer sus compras y corrió hacia él. Lo empujó fuera del camino del auto justo a tiempo. «No», susurré, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en mis ojos. «No puede ser». El auto me golpeó a mí en lugar de al joven. Estuve en coma durante 3 semanas. Cuando desperté, pregunté por la mujer que me había salvado la vida, pero nadie sabía quién era. Solo tenían el testimonio de personas que vieron a una señora con un abrigo azul actuar sin pensar en su propia seguridad. Me llevé las manos al rostro. «Usted era el joven». «Sí, tenía 20 años. Era irresponsable y estúpido.
Estaba demasiado ocupado pensando en mí mismo. Usted me salvó la vida y luego desapareció antes de que pudiera agradecérselo. Pero el auto lo golpeó a usted. Lo vi. Por eso fui a buscar ayuda. Lo sé. Y gracias a eso, la ambulancia llegó a tiempo. Martín se sentó en los escalones, como si el peso de la historia fuera demasiado. He pasado los últimos 25 años buscándola. 25 años. La cifra me parecía imposible. Contraté investigadores privados, publiqué anuncios, visité hospitales, pregunté por cualquier mujer involucrada en un accidente ese día. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Me senté a su lado, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué era tan importante encontrarme? Martín me miró, y en sus ojos vi una sinceridad que me atravesó el alma. Porque ese accidente cambió mi vida. Una mujer desconocida arriesgó la suya para salvar la mía. Decidí convertirme en alguien digno de ese sacrificio. ¿Una empresa?, pregunté confundida. Castro Industries. Tal vez haya escuchado el nombre. Claro que lo había escuchado. Era una de las compañías más grandes de Florida. ¿Usted es el dueño? Sí, y todo comenzó porque una mujer generosa me enseñó que la vida tiene valor. Me quedé en silencio. El mendigo que había estado alimentando durante una semana era uno de los empresarios más ricos de Miami. ¿Cómo me encontró? Hace 3 meses, un investigador encontró su nombre en un registro hospitalario, Elida Vázquez. Seguimos el rastro hasta aquí, pero cuando vi su situación, su voz se endureció, necesitaba saber si seguía siendo la misma mujer generosa. Por eso se disfrazó. Quería ver si alguien que tenía tan poco seguía siendo capaz de dar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Martín se puso de pie y me extendió la mano. Diga que me permite ayudarla como usted me ayudó a mí. Miré la mansión de Elvira. ¿Y mi hija? Su voz se volvió fría. Elida, ella la está explotando. Usted merece mucho más. Pero es mi hija. Y usted es su madre, respondió. Pero la familia no se construye con miedo. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. ¡Mamá!, gritó Elvira bajando las escaleras de mármol. ¿Qué diablos está pasando aquí? Se detuvo en seco al ver a Martín sin su disfraz, claramente confundida al encontrar a un hombre elegante donde antes había un mendigo. ¿Mendigo? ¿Qué esperaba? ¿Quién es usted?, le preguntó a Martín con su tono más autoritario. Martín me miró, esperando que yo tomara la decisión de cómo manejar la situación. Era mi momento de elegir, seguir siendo invisible o encontrar mi voz. Por primera vez en 5 años, sentí que tenía opciones reales, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Elvira, dije, poniéndome de pie con una fuerza que no sabía que aún poseía. Hay algo que necesitas saber. La expresión en el rostro de Elvira pasó de la confusión a la alarma, cuando Martín se presentó formalmente. Soy Martín Castro, de Castro Industries, dijo con la autoridad natural de alguien acostumbrado a comandar respeto. Y su madre es una mujer extraordinaria. Los ojos de Elvira se agrandaron. Incluso ella, con toda su arrogancia, sabía quién era Martín Castro. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de Sociedad de Miami, y su empresa había construido la mitad de los edificios más prestigiosos de la ciudad. Castro Industries, murmuró, y por primera vez en años la escuché sonar insegura. ¿Qué está haciendo aquí? Vine a agradecerle a su madre por salvarme la vida hace 25 años, respondió Martín, manteniéndose firme mientras Elvira lo miraba como si fuera una aparición. ¿Salvarle la vida? Elvira me miró a mí, luego a él, claramente tratando de procesar la información. ¿De qué está hablando? Le conté la historia del accidente, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente de incredulidad a algo que podría haber sido respeto, si no la conociera tan bien. «Eso es impresionante, mamá», dijo, pero su tono era calculador. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. «¿Y usted ha estado buscándola todo este tiempo, señor Castro?» «Así es», confirmó Martín. «Bueno, qué maravilloso que finalmente se hayan reencontrado», sonrió Elvira. Pero era su sonrisa de negocios, la que usaba cuando quería algo.
¿Por qué no entramos? Podemos conversar más cómodamente adentro. Mamá, prepara café para nuestro invitado. Y ahí estaba. En cuestión de segundos, me había convertido de nuevo en su empleada, esperando que preparara café para impresionar al hombre rico que había aparecido en su puerta. En realidad, intervino Martín, antes de que yo pudiera responder. Prefiero que Elida no sea tratada como sirvienta mientras estoy aquí. Elvira parpadeó, claramente tomada por sorpresa. Oh, no, no la trato como sirvienta. Es mi madre, por supuesto. Solo pensé que debería servirnos mientras nosotros conversamos cómodamente. No, terminó Martín, con una educada desaprobación. Elvira se tropezó con sus palabras, algo que raramente le sucedía. Bueno, si prefiere, podemos quedarnos aquí afuera. Prefiero eso. Nos sentamos en los escalones de mármol. Una escena extraña. Un multimillonario, una empleada doméstica y una hija que trataba desesperadamente de mantener el control de una situación que se le escapaba. Son, dijo Elvira, recuperando algo de su compostura. Entonces, ¿qué planes tiene ahora que encontró a mamá? Supongo que querrá agradecerle de alguna manera especial. Era una pregunta cargada, y todos lo sabíamos. Estaba tratando de averiguar si había dinero involucrado. De hecho, sí, respondió Martín. He estado pensando en eso durante 25 años. Los ojos de Elvira brillaron con una avaricia apenas disimulada. He decidido ofrecerle a su madre un trabajo en mi empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elvira me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Un trabajo?, repitió. Pero mamá ya tiene responsabilidades aquí.